Gracias por su asistencia a este acto de presentación del libro El aliado persa de Nico Roa, que tenemos aquí presente, y también gracias al economista Gustavo Morales. Siempre es una satisfacción y una alegría ver gente reunida en torno a un acto cultural como es la presentación de un libro. Y más en este caso de un libro que creo que es muy necesario en estos momentos en los cuales prácticamente todo lo que se cuenta en los medios de comunicación es mentira. Es mentira bien por manipulación directamente de los hechos, de los acontecimientos, o bien por omisión de contar lo que verdaderamente ocurre. En este caso, el libro se trata, como dice el título, el subtítulo, mejor dicho, desmontando los mitos sobre Irán. Irán es un país que ha tenido muy mala prensa. Es un país que ha sido demonizado muchas veces y que ha sido ignorado y manipulado y maltratado la información relativa a este país. Es un país que tiene poco que ver con lo que se cuenta en, ya digo, en los medios de comunicación. Entonces, por eso, cuando Nico Roa nos ofreció este libro, pues estuvimos encantados de presentarlo. Yo no me voy a extender mucho sobre el libro, puesto que está aquí el autor y está Gustavo Morales, que conoce bien la obra. Pero sí decir algo sobre Nico Roa. Nico es realizador de televisión, director y guionista de documentales. También es escritor, fotógrafo, conferenciante y divulgador cultural. Pero a él lo que más le gusta remarcar es que es viajero. Ha viajado por muchos países como documentalista. Entre estos documentales, por ejemplo, Los hijos de la nube, sobre antropología y ecología elaborado en el Sáhara español, el antiguo Sáhara español. Por cierto, que sobre este tema también tiene una novela publicada, La Mizalda, que es un libro, una novela que habla sobre este territorio, ex-territorio español, La Mizalda. Recientemente publicada, no sé si hace un año, no sé nada. Otro documental interesante que ha hecho Nico Roa es sobre el asunto del petrolero del barco de Prestige, que se llamaba La Costa Herida. Y otro también interesante, Al pie de los nevados, grabado en los Andes del Perú. Es decir, que ha viajado mucho por muchos países como viajero y que conoce a fondo estos países que visita. Sobre el libro, pues ya digo que no me voy a extender. Son muchos los temas que trata el libro, ¿no? De este país, que es un país, ya digo, que tiene unas características muy especiales. Es un país cuya situación geoestratégica es muy importante. Además, un país que, como sabéis, ha sido muchas veces denigrado y ha sido incluido en lo que se llamó eso que los medios de comunicación llamaban el eje del mal, ¿no? Algo que es totalmente falso. Es un país culto, es un país que no tiene conflictos sociales, es un país donde la gente vive muy tranquila, y esto es una de las cosas que cuenta en este libro, Nico. Muchísimas otras cosas más que yo creo que a lo largo de la exposición hablaremos, pero y también, si cabe, al final en el debate o en el coloquio, que creo que será lo más interesante. Así que yo, sin más, voy a dar la palabra a Gustavo Morales, el prologuista del libro. Gracias. Buenas tardes, gracias por haber venido y gracias por la tremenda confianza que supone que te presente el libro, del cual me he enterado, me ha enviado la invitación y te venía mi nombre diciendo lo presentado. Eso es confianza. Nico y yo compartimos muchas cosas, compartimos el amor por Asia y compartimos nuestra formación en la fila de la región. Por eso el prólogo se titula de legendario a legendario. Irán es una meseta en Asia Central
de la cual un día decidieron bajar los Acaménidas, mandados por Ciro. Ciro dijo, sueño con vacas, y fue a buscar esas vacas. Irán se fue extendiendo, ocupando Bactria, ocupando lo que es la Asia Central, llegando hasta las puertas de Grecia. Ese imperio se sucedió Ciro, Jerjes, Artajerjes, hasta la llegada del Islam. Con la llegada del Islam, Irán pasó a formar parte del califato. Pero en Irán ese califato tomó otra forma, y es la ideología dentro de la ortodoxia islámica, la ideología chií. Los suníes piensan que Mahoma muere sin dejar ningún tipo de sucesor, por lo cual ellos se reunieron en la asamblea y mediante el acuerdo, mediante la ijtihad, buscaron un sucesor. Sin embargo, los chiíes piensan que antes de su muerte el profeta señaló al marido de su hija Fátima, Ali, como sucesor. Por eso se llaman partidarios de Ali, Shia Ali, y de ahí viene la palabra chií. Al ser chiíes, es decir, al ser el 10% de los musulmanes, el 90% de ellos son suníes, Irán volvió a recuperar esa independencia del califato de Bagdad y comenzó también su propio camino. Un camino que se vería interceptado por el expansionismo zarista ruso por el norte, que ansiaba los territorios de Azerbaiyán, de Kazajistán, de Turkmenistán, de Kirguistán, y por el Imperio Británico. El Imperio Británico necesitaba unir sus dos joyas de la corona imperial, por un lado la India y por otro lado Egipto, e Irán estaba entre medias. Necesitaban controlar Irán para poder hacer un arco que uniese esas dos joyas imperiales británicas. Tanto los rusos como los ingleses se comportaban con Irán siempre como invasores. Consiguieron el monopolio del petróleo, consiguieron quitarle tierras al país, consiguieron destruir las distintas revoluciones constitucionales que intentan hacer los iraníes. Los británicos, esos que nos están dando el Parlamento a los demás, cerraron varias veces el Parlamento iraní impidiendo que se hiciese. Crearon la Brigada Cosaca y uno de los miembros de esa Brigada Cosaca pasó de sargento a coronel y de coronel se hizo coronar como emperador de los arios. Ese era el primer y penúltimo Pahlavi. Un Pahlavi que estableció su dictadura sobre todo el país, y un Pahlavi que para debilitar la presencia de los británicos y de los soviéticos, porque la política exterior rusa y la política exterior soviética de la zona eran exactamente iguales, decidió pedir ayuda a los alemanes, y en 1935 le cambió el nombre al país, que se llamaba tradicionalmente Persia, por la tierra de arios, y se lo ofrece al canciller alemán Adolf Hitler como regalo de cumpleaños. Los aliados necesitan, durante la Segunda Guerra Mundial, ocupar Irán, y lo necesitan porque el ejército rojo estaba poniendo la carne y la sangre, pero no tenía la maquinaria necesaria ni el armamento. Por lo cual, los aliados ocupan Irán, destronan a ese Pahlavi amigo de los alemanes y comienzan a enviar a la Unión Soviética motores, camiones, armamento, munición, etcétera, que llega a través de Irán a la República Soviética de Asia Central. En esa había un niño con uno de esos oficiales que hacía ese control, que se llamaba Suarkov. Le veremos posteriormente en la Operación Tormenta del Desierto mandando las fuerzas aliadas. Lógicamente, el general Suarkov hablaba perfectamente farsi y hablaba perfectamente árabe. El segundo Pahlavi y último, Mohammad Reza, intenta gobernar el país con mano absoluta, pero el movimiento constitucional del doctor Mossadegh logra que tenga que ser un rey constitucional. Se niega y sale del país, pero sus aliados británicos y norteamericanos, a través de la CIA, especialmente a través de la gente Kermit Russell, deciden devolverle al trono. Y para devolverle al trono realizan una operación que se basa en intentar dar un golpe de Estado, movilizaciones en las calles hasta que consiguen derribar el movimiento constitucional democrático del doctor Mossadegh y devolverle al Shah Mohammad Reza Pahlavi el poder absoluto. Por primera vez, el Shah
vuelve al país, instaura una dictadura, crea la conocida SAVAK, la policía política que es entrenada por turcos, israelíes y norteamericanos. Sigue los movimientos de protesta. Esos movimientos de protesta no se centran en lo que vigilaba exactamente la CIA, que era el Partido Comunista Tutén, ni en los federales del pueblo. Esos movimientos de protesta se gestan en las mezquitas. En cada pueblo de Irak no hay un local de Tutén, pero en cada pueblo de Irak hay una mezquita. En cada pueblo de Irak, desde esa mezquita y a través de cintas de cassette, porque entonces en la alfabetización no estaba muy extendida en el país, podían oír a los líderes de la resistencia. Y el principal de esos líderes era un ayatolá que había sido expulsado del país y exiliado a Karrar, una ciudad iraquí, que es un santuario chino. Posteriormente, el Shah había perdido al presidente iraquí, Saddam Hussein, que alejaba a Khomeini de la frontera. Y lo alejó, lo llevó hasta Meffrey-le-Château, en París. Y entonces aquel hombre no solo era un exiliado, sino que se convirtió en un exiliado muy famoso, aquí van a entrevistar a muchísimos periodistas. Y Occidente comenzó a conocer las extrañas ideas de Ruhollah al-Musavi al-Khomeini. Desde ahí, desde esa resistencia, parte una revolución distinta, una revolución diferente, que es la revolución chií. Multitudes comienzan a salir a la calle, son estudiantes, son miembros del bazar, son gente de la clase media, son campesinos. El ejército iraní los disuelve, los someterán de helicópteros, derraman combustible en las calles y lo prenden fuego para que ardan. Las especiales ideas sobre el luto hacen que con cada muerto a la semana haya otro funeral, que se convierte en una manifestación y hay nuevos muertos. A los 40 días hay otro funeral, que se convierte en otra manifestación donde hay nuevos muertos. Hasta que todos los días había funerales y todos los días había manifestaciones. Finalmente, mientras la CIA todavía seguía vigilando al Partido Comunista Tutén, solo el servicio de inteligencia francés fue capaz de señalar que el peligro no estaba ahí, que el peligro estaba en los clérigos chiíes. Y precisamente es un avión de Air France el que el 1 de febrero de 1979 devuelve a Khomeini a Irán. Khomeini llega a Irán y durante un tiempo conviven los dos gobiernos. El Shah y su familia han huido, pero sigue el gobierno del Shah, que sigue dictando sus leyes, y sigue Khomeini que de una pequeña casa en las afueras de Teherán dicta las suyas. La población iraní obedece las órdenes que son dictadas desde la casa de Khomeini y no obedece las órdenes que son dictadas desde el Estado. Hasta tal punto que Khomeini pone un horario para los técnicos del petróleo y el gobierno pone otro, y los que cumplen los técnicos del petróleo es el horario que dicta Khomeini. El 11 de febrero la revolución iraní ha triunfado y se proclama la Jamhuriya Islamiyya de Irán, la República Islámica Iraní. La gente sale enfervorecida a la calle e Irán es una fiesta. Occidente sigue sin saber qué ha pasado. No han sido los comunistas, que eran el enemigo número uno de Occidente en aquel entonces. No ha sido un movimiento socialista ni un movimiento democrático, ha sido un movimiento religioso. El gran libro de Khomeini es el de la Data al-Fahmy, el gobierno de los eruditos islámicos, el gobierno de los alfatíes. Se construye una república que tiene un doble poder. Por un lado, el poder típico de cualquier república presidencialista, con presidente de la república, gobierno, parlamento, majlis, así. Y por otro, se constituye el gobierno de los eruditos islámicos, el Consejo de Vigilancia, el majlis Obrevogá, y se constituye el liderazgo que ocupa Khomeini, que es el liderazgo religioso. Las leyes se hacen en el parlamento, pero el mantenimiento de la revolución en una vía pura se hace desde la casa del imam Khomeini. Estados Unidos está rabioso. Los estudiantes de la línea del imam han ocupado la embajada y estarán allí durante 444 días. No sigan de allí hasta que haya caído el presidente Carter en un intento frustrado de operación militar en la que hizo el más espantoso de los ridículos, y antes de que hubiera llegado Reagan al poder. Ese día, sin presidente, son liberados los rehenes de la embajada de Estados Unidos. En ese momento, Estados Unidos decide vengarse y comienza a incitar al vecino de Irán, al presidente Saddam Hussein, ya saben ustedes cómo le pagan, a atacar Irán. El
20 de septiembre de 1980, la división blindada de T-55 soviéticos dirigida por aviones Abbas y satélites norteamericanos cruzan la frontera iraní y entran en lo que Saddam Hussein le gustaba llamar Arabistán, exactamente la zona de Irán donde hay petróleo. Reivindicaba, dado que Irán es una nación multiétnica, que los pueblos árabes que había dentro de Irán estaban pidiendo su rescate y al grito de venid hermanos musulmanes. La resistencia que encuentra en la ciudad de Khorramshahr le deja estupefacto. La ciudad árabe por excelencia resiste hasta el final. Lleno de cólera, Saddam Hussein ordena que todos los coches de esa ciudad sean clavados con el morro en el suelo para hacer un bosque de coches y arrasa hasta la última piedra de la ciudad. A esa destrucción, con el apoyo de armamento soviético, de inteligencia norteamericana, con aviones superhetas franceses disparando misiles SZ en el Golfo Pérsico, con miembros del Special Air Service británico realizando operaciones, se levanta un pueblo de 70 millones de musulmanes al grito de Karbala, Inshallah. Tenían pocas cosas, tenían pocas armas, el ejército estaba deshecho porque habían sido fusilados muchos generales y muchos oficiales fieles al Shah. El ejército estaba desmoralizado, pero cientos de miles de basíes, de voluntarios de 14 a 60 años, corrieron hacia el frente. Para no perder tiempo en cruzar los campos de mina y sin tener ingenieros suficientes, pasaban corriendo sobre las minas. Se arrojaban sobre los pantanos para poder detener esa tremenda ofensiva humana cuya bomba atómica no era otra sino la fe, porque el armamento escaseaba, quizá un fusil AK-47 cada 10 voluntarios. Saddam Hussein utiliza todos los recursos. Electrifica los pantanos del sur, la zona de Basra, el pantano de los peces. Ordena tirar armamento químico en la zona norte, incluso contra su propio pueblo, los kurdos de Jalché. Y los iraníes siguen avanzando. El mundo ve con terror que Irak, que ha empezado esa guerra, puede ser vencido por los iraníes. Y Estados Unidos decide dar un aviso de hasta qué punto está dispuesto a llegar. El crucero de guerra Los Vicentes, el más moderno del mundo, derriba un bus civil iraní con 214 personas a bordo. El avión se desintegra en el aire con un misil lanzado desde ese crucero en el Golfo Pérsico. El avión estaba ascendiendo en una ruta comercial. Justifican hacia el mundo que lo han confundido con un Tonka F-14 iraní. Pero el mensaje ha llegado. Y Khomeini dice que es la más amarga de sus decisiones, pero firma el armisticio y termina la guerra. El país está muy debilitado por una guerra de 8 años, en la que estaba emparedado por un lado la agresividad de Saddam Hussein y por otro el ejército soviético que entraba en Afganistán en 1979 y no se irá allí hasta 1988. El país siguió adelante y construyó un nuevo Irán. Un Irán moderno, un Irán que tiene un peso, un Irán que es una potencia en la zona y un Irán que ha demostrado su factor de estabilidad combatiendo de forma directa y eficaz a los takfiríes yihadistas de las organizaciones Al-Qaeda y de la organización Estado Islámico. Los que están combatiendo en Siria junto al bravo ejército sirio a los integristas son miembros del Hezbollah, los chiíes libaneses. Son guardias de la revolución, el Sepah Pandaran, el Rampazarán y el Islam Islamí, la guardia revolucionaria comunista. El enfrentamiento actual se está produciendo en Yemen, donde un sufrido pueblo es bombardeado diariamente por una coalición encabezada por Arabia Saudí. Irán está apoyando también a sus hermanos yemeníes y está suponiendo en estos momentos un factor de estabilidad. Todo esto está mucho mejor contado que lo que estoy haciendo yo, que solo fui un testigo de la época, porque tuve el honor de estar allí durante varios años, en los años 80, por el libro de Nico Roa. Nico Roa ha salido a hacer un libro en que se da la mano una historiografía difícil, porque en español no hay mucho sobre estos temas, sí lo hay en francés, sí lo hay en inglés, pero aquí también tenemos otro de nuestros peculiares déficits. Y sí es un testigo de excepción de lo que está ocurriendo allí. Ha sido una nueva revolución, es un nuevo país y es probablemente un aliado bastante más formal y más serio de lo que lo puede ser Arabia Saudí
que está alimentando con armas y dinero a estos grupos, de lo que puede ser Turquía, que les ha dado logística y apoyo militar, de lo que puede ser Emiratos, Bahrein y otros países que forman parte de esa península arábiga. En estos momentos, en Irán y en Siria se está combatiendo por la civilización, se está combatiendo por los derechos de las mujeres, se está combatiendo por los derechos de la gente a seguir su propia religión. Es poco conocido, aunque en el libro también viene, pero en Irán, en el Parlamento iraní, no solo hay diputados chiíes, hay diputados cristianos, hay diputados judíos, hay diputados zoroastrianos, la religión monoteísta más antigua del mundo. Pero es un país desconocido porque nuestros medios de comunicación han decidido condenarlo. Nuestros medios de comunicación siguen exactamente las directrices que se marcan desde los Estados Unidos, porque el 98% de las noticias internacionales que se manejan en nuestro planeta están remitidas y elegidas desde los Estados Unidos. Y nosotros, en muy pocas ocasiones, tenemos la posibilidad o la capacidad de saber cuál es la verdad. El libro de Nico es una espada desenvainada para cortar la verdad frente a una horda de tanques sin piedad que son los medios de comunicación occidentales en la actualidad. Y por ello, de legionario a legionario, gracias Nico. Pues la verdad que es que haciéndole a uno una introducción de este tipo, poco más queda que añadir. O sea, Gustavo es una persona que, como ha quedado con claridad meridiana, conoce el tema exhaustivamente, se ve que le gusta, empapa con su entusiasmo a los asistentes, a los neófitos, a los que sabemos un poco. Él sabe más que yo. Él tiene 2 libros, yo tengo esto es una modesta aportación que yo hago para gente no avanzada, gente que no conoce el país, las realidades de este país tan original, pero evidentemente escuchar lecciones, y en ese sentido yo creo que hay que tomar su testimonio, y yo se lo agradezco. Muchas de las cosas que voy a decir ya se han dicho, pero no importa, se vuelven a decir, porque yo vengo a hablar de mi guión. Entonces, por favor, nos armamos de paciencia y me permitís que haga una somera explicación. Mira, ¿me pasas ese mando? Cuando puedas. Gracias. Bueno, lo primero que quiero agradecer a todos vosotros, sois amigos, sois familiares, gente que me conocéis, el que hayáis venido un día de invierno con todo el tráfico de Madrid, que es siempre engorroso y tal, que hayáis venido a acompañarme en esta presentación del nuevo libro. Quiero hacer una mención especial a una persona que hoy no está y que le gustaría estar fervientemente, no puede ser. Es mi hermana Ula, una persona que desde aquí la mando un saludo allá donde esté. Va por ella. En 2011 y luego en 2014 tuve la oportunidad de conocer Irán y viajé por remotas regiones completamente solo. En otras etapas del viaje me acompañó una pareja de gente que circunstancialmente encontré, italianos, portugueses, pero que estaban como yo, itinerantes en el país, ¿no? La sensación que me produjo a mí ese país es que estaban con completa seguridad. Ahora mismo lo estaba hablando con unos señores que nos acompañan hoy y ellos pues me preguntaban, oye, pero entonces es seguro viajar por Irán. Digo, es completamente seguro. Yo he viajado con bastante dinero de metálico en el bolsillo y me he metido por sitios de noche, barrios extraños, en ciudades remotas, hablando con uno y con otro que puedes y en ningún momento me he sentido en peligro, he sentido inseguridad, he sentido tal. Esto es una sensación, es una apreciación de alguien que ha viajado. Entonces esto es un valor, es algo que merece la pena tenerse en consideración. Sobre todo porque yo partía, como prácticamente todo el mundo, de los prejuicios que este país proyecta prácticamente a urbi et orbi. Yo me considero viajero y no turista, hay una diferencia fundamental, y no es baladí. Un turista pues, vive al albur del operador, del viaje, el
le proyectan, te subes, esos horarios verdaderamente canallas y que no te dejan casi disfrutar ni relajarte, cuando vuelves al lugar tuyo de origen, casi que no te has enterado muy bien de lo que has visto, ¿no? El viajero pues es una persona que se toma su tiempo de reflexión, a menudo estudia previamente lo que va a ver allí, no se deja llevar por cualquier imagen estereotipada o cualquier prejuicio que uno pueda encontrar en la prensa, hace su propio estudio y casi siempre entra en colusión con la realidad del país que hay allí, ¿no? A mí esto me ha pasado y realmente para sorpresa, ¿no? Porque, bueno, pues realmente lo que uno suele encontrar en los países cuando te mezclas con la gente es que la gente, en líneas generales, en todos sitios, es cálida y es acogedora. En Irán esto se ve multiplicado. Esto de verdad es una experiencia que recomiendo vivamente a la gente que se quiera mover a ese país y que decida superar la barrera del ostracismo, etc. Porque en Irán la gente hace todo lo posible por acogerte, por proyectar las bondades del país, sabiendo la mala fama que este país tiene en todos lados. No olvidemos que estamos en un lado de la trinchera y aquí las imágenes y las consignas son las de un lado. Un lado estamos en el litigio, entonces aquí tenemos la propaganda y tenemos las consignas de nuestro lado. Pero si uno llega al otro lado y ve los noticiarios y es capaz de entenderlos, algunos incluso pues, en cadenas internacionales, de Spar, etcétera, ponen en inglés, pues por lo menos los titulares te das cuenta que las noticias son diametralmente opuestas. Entonces ahí es donde hay que hacer el trabajo de síntesis y de comprensión, etcétera. Pero insisto, las noticias que nos dan aquí, pues que es la que la gente de la calle, que no tiene por qué saber nada de este tema y tal, al final se queda, pues son absolutamente tendenciosas, ¿no? Entonces esto, hay un trabajo intelectual parte de la gente que venís hoy aquí, que es gente inquieta, gente que viene a la presentación de un ensayo de política, que no viene a la presentación de libros, pues de otra índole, esto, pues digamos que es una cosa que requiere unas ganas de conocer, ¿no? Entonces, esto es importante a la hora de conocer el país, ¿no? Yo la primera vez que estuve en Irán fue invitado por la presidencia del gobierno a una conferencia que se celebró en 2011, que es, bueno, pues es un título extraño. 2012, me corrige Manolo porque vino conmigo, fuimos juntos. Era primera o segunda conferencia sobre hollywoodismo. Estos son unos términos que, bueno, que lo comprenden ellos, pero que quiere decir que analizan la industria de Hollywood desde el prisma de ellos. Entonces es pertinente porque realmente uno puede ver que Hollywood proyecta a través de sus películas, una imagen totalmente deformada de la historia, ¿no? Y como ya la gente no se toma la molestia de ir a su casa y consultar en una enciclopedia lo que ha leído en el libro, pues entonces las películas han sustituido a los libros. Uno ve Salvar al Soldado Ryan y ya sabe el desembarco de Normandía, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy grave cuando afecta a la dignidad de países. En el caso de Irán, me acuerdo que aquí se hablaba de la película 300, que no sé si algunos de ustedes lo habéis visto, es un cómic donde la imagen de los griegos es heroica, y me parece muy bien que sea heroica, pero la imagen de los persas, el inmenso ejército que Jerjes llevó allí, pues es una colección, empezando por el propio Jerjes, que es un ser travestido, sensual, rodeado de una galería de monstruos traídos de las fronteras ayer del imperio, que van con unos propósitos inconfesables, etc., ¿no? Entonces eso allí me molestó porque es que el imperio aqueménida no era así en absoluto. Ahora podré hacer un breve repaso de lo que era el imperio aqueménida, pero no era así en absoluto como lo era. La película de Alejandro pues ocurre otra parte de lo mismo. Resulta que Alejandro va y domina así en un momento, como si dijéramos, al más grande imperio que había en la Tierra en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, pues esta tendenciosidad en Irán pues molesta, y entonces al albur de esto hicieron la conferencia internacional sobre el hollywoodismo donde se cuestionaba esto. Y yo fui allí. El programa era tan cerrado que casi uno no podía ver el país. Te llevaban de una
un foro, a una conferencia y de ahí a tal. Y yo no pude ver el país nada más que, bueno, de una manera tangente. Y me propuse conocer el país un poco más en profundidad, recorrerlo por mi cuenta, ¿no? Entonces, cuando lo hice, finalmente, cuando me fui yo solo a recorrer el país, pues, bueno, lo primero que me encontré es que uno podía moverse, entrar y bajarse de un autobús y coger un avión o cambiar en el aeropuerto tal, y nadie te estaba siguiendo. Es decir, no es un país como se puede pretender, que uno está bajo una especie de Gestapo que te está vigilando y que te está controlando. No, en absoluto. Yo cambiaba de itinerario, ahora me voy a Isfahan, no, pues cambio y me voy a Kerman. Y no pasaba nada. Yo iba con total libertad. En ese sentido, pues para un viajero es muy gratificante, evidentemente, ¿no? Entonces ahí empecé a reconocer que la realidad del país no se correspondía para nada con lo que nos habían contado. Entonces me di cuenta que todo esto era susceptible de llevarlo a algo, porque bueno, yo tengo ciertas inquietudes y no me apetece quedarme con la idea de que lo que he visto es para mí. Yo soy un comunicador, me apetece contar historias, lo he hecho en muchas facetas, lo he hecho en cómic, lo he hecho en libros, en documentales, y ahora pues me apetece el mundo editorial, dado que el mundo audiovisual está en franca crisis y ya no le paga documentales, ¿no? Entonces me pareció pertinente hacer un proyecto para contar lo que allí había visto. Quise hacer un documental, me apoyé en los 3 consejeros culturales de la Embajada de Irán, uno de los cuales, el señor Alireza Ismaili, hoy nos acompaña. Los anteriores también les gustó el proyecto, lo pergeñamos, lo trabajamos, le dimos todo tipo de matices, tal, pero realmente pues era posible porque Irán estaba sometido a un régimen de sanciones en el cual no puede despistar dineros a proyectos que no sean verdaderamente esenciales para la supervivencia del país, ¿no? Total, no pudo ser el documental y decidí escribir un libro, y este es el libro. Pero un libro no se escribe como pueda pensar la gente en una mesa de camilla. Me pongo con el brasero y escribo un libro. Creo que el libro requiere mucho más trabajo, hay que viajar, hay que consultar, hay que moverse. En mi caso requirió 2 viajes, me parece que es muy importante viajar a los sitios, consultar las fuentes, etc., ¿no? Hay bastantes libros sobre Irán, pocos en español. Yo recomiendo a quien le interese este tema el libro del Dr. Kavanagh, Irán por dentro, donde aborda las facetas amplias del Irán cultural. Editado, es un señor, es un libro de referencia y él aporta mucho. Pero sin embargo, este es un libro escrito en 2007 y ha llovido mucho. Irán ha dado muchos titulares desde entonces, titulares que no estaban ya recogidos, y sospecho que va a dar más titulares en el futuro. Entonces, todo esto a mí me parecía importante a la hora de llenar esa laguna, ¿no? Creo que, bueno, pues si no lo hace alguien, pues yo por lo menos estaba dispuesto a dar el paso al frente y modestamente encarar el proyecto. No es un libro de referencia, es un libro de divulgación. No es un libro pensado para gente que no sabe nada y que le puede interesar. Con todo, me meto en harina en bastantes sitios, ¿no? ¿Por qué escribir un libro sobre Irán si a nadie le interesa realmente Irán? Porque realmente Irán es un país que, digámoslo seriamente, yo me he encontrado con universitarios, la élite de España, la élite que tendrá que dirigir un día a este país, y no saben cuál es la frontera, no distinguen los países de la zona, todos les suenan a Tan, o sea, que terminan en Tan, como Uzbekistán, Tayikistán y Beluchistán y tal. No saben muy bien cuál es, todo eso es una amalgama de fronteras en combustión, donde no saben, de hecho, confunden Irak e Irak. Y esto de verdad, o sea, yo me lo he encontrado en gente universitaria. Entonces, claro, esto te hace pensar que, bueno, que hay que empezar desde el principio. Hay que empezar marcando las normas y estableciendo, no sé, o sea, lo que es el lenguaje común para entenderlos, ¿no? Irán no es un país lejano, no es un país exótico, no es un país nacido de un reparto colonial con Escuadra y Cartabón, es un país de raíces profundas, una sociedad cohesionada y homogénea, que tiene un pasado imperial, que tiene una población abundante, estamos hablando de un país de 80 millones de personas, con unos enormes recursos
se habla sobre todo del petróleo y del gas. Cuartas reservas del mundo del petróleo, segundas en gas, pero tiene muchas más cosas. Tiene uranio, tiene oro, tiene minerales exóticos, tiene muchas cosas. Es un país muy grande, 3 veces España, 101.650.000 kilómetros cuadrados, y es un territorio amplio, ¿no? Y por su situación geoestratégica, es un país axial. Es un país, lo vemos aquí, si lo vemos aquí, este es Irán, y entonces vemos que aquí hay un señor que está por aquí sentado, que es Juan Antonio Aguilar, que mantiene con una cierta solvencia la teoría de la pentalasia, ¿verdad? La pentalasia es un concepto geoestratégico que dice que los 5 mares, a ver si esto funciona así, los 5 mares que están en esta zona, desde el Mar Negro al Caspio, al Pérsico, al Rojo y al Mediterráneo, pues hace que el mar es una vía de comunicación, es una vía de comercio. En las riberas de los mares es donde se concreta los mayores núcleos de población, ¿no? Entonces esta zona supone que tiene un valor añadido geoestratégico importantísimo, ¿no? E Irán comparte ribera con 2. Hay algunos que también lo tienen con 2, pero lo normal es compartirlo con 1, ¿no? Entonces el concepto geoestratégico arroja mucha luz de la importancia del estado axial. Es un estado eje, es un estado que es camino de regiones que son importantes. Está China por un lado y está Europa por otra. Está Asia Central, que es un conglomerado de países nuevos, emergentes, que quieren poner, como Kazajstán, etcétera, quieren poner cosas nuevas en el tapete de las relaciones internacionales. E Irán es el país que está allí desde siempre. No es un país nuevo, es un país muy sólido, es un país de raíces profundas, y esto hace que haya que tenerle en cuenta, ¿no? Por lo tanto, yo digo que Irán, aquí en Occidente, es un país que ha sido tremendamente denostado, ¿no? Es un país que ha sido calumniado y que su prestigio pues, se ha visto socavado. Nadie en los medios de comunicación se toma el tiempo ni la necesidad de desmentir cosas que es obvio que no son, porque es rentable denostar al país. Es lo que se puede decir dar lanzazo a un mono muerto, ¿no? Que es un hecho, una hazaña, entre comillas, poco digna, y poco heroica, porque ese que está muerto ya no va a hacer nada mortal. En realidad las autoridades iraníes bastantes problemas tienen para salir de su coyuntura tan difícil como para publicitarse y postularse en defensa de sus intereses. En este sentido, mi propuesta es, bueno, pues si nadie lo hace, yo sí lo voy a hacer. Me parece, no sé, me parece casi que es una manera digna de ayudar a un país que ha sido amable conmigo. Punto. No hay nadie busque una remuneración económica, a mí nadie me ha pagado nada, esto lo hago yo de motu propio y luego porque me gusta, ¿no? Ese es el tema. Irán representa en el imaginario colectivo el papel de villano. Además lo representa perfectamente. Es un país sobre el que se vierten los calificativos más inimaginables que en otros contextos y referidos a otros países serían constitutivos de delito. Se llamaría xenofobia, cualquier incitación al odio. Irán es el país retrógrado, es el país medieval, es el país integrista, es el país exportador del terrorismo, discriminatorio con las mujeres, antisemita, estado criminal, toda vez que tiene que mantiene penas de muerte y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué se le dice todo esto a Irán? Bueno, pues yo creo que Irán porque es un estado muy sólido. Esa es la verdad. En el fondo es un estado con los suficientes recursos como para ser autárquico. Y puede vivir, pues sí, nadie ya se vive autárquico. Venezuela lo intenta y algunos otros países, pero ya se ve que es imposible, porque el sistema está pensado para que tú no puedas ir por libre. Hay gente que le interesa, ¿no? Esto se ha intentado en el pasado, con mayor o menor éxito, y recordemos el Egipto de Nasser, recordemos la Yugoslavia de Tito, que de alguna manera muy dignamente intentaron a sus países sacarles de la senda de las vías a las que
obligaba a la política internacional y marcar su propia senda. Pero al final estos proyectos han descarrilado. En Irán, no de momento. La última palabra no está dicha y estoy convencido de que vamos a ver muchas más cosas sobre Irán. Yo creo que el libro se puede dividir en dos partes. Lo he hecho con círculos concéntricos, comenzando desde la periferia, que es un poco los aspectos culturales más evidentes y necesarios para comprender que estamos entre un país de raíces sólidas y profundas. Y luego una parte más histórica que nos aboca de bruces a la situación de 1979 y a la actualidad. Entonces, por hacer una introducción para aquellos de ustedes que no conocen Irán y que quieren ir a Irán o que les apetece ver Irán, pues yo creo que hay una serie de personajes en Irán que son de referencia, porque están en las enciclopedias y forman parte de ese acervo cultural que todo el mundo al final acaba manejando, ¿no? Si es que te interesa realmente la cultura. Por ejemplo, aquí en Irán pues es muy conocido el personaje de Omar Khayyam, ¿no? Omar Khayyam es un poeta que con sus cuartetas, llamadas Rubaiyat, pues porque era astrónomo y era matemático. Hizo las ecuaciones cúbicas, hizo un catálogo de 100 estrellas, etc. Porque era director del Observatorio Astronómico de Isfahan y tal, al servicio de un visir, y entonces era un hombre culto. Pero en su tiempo libre, nadie se permitía en su tiempo libre estar solazándose, pues no sé, sin hacer nada. Un hombre culto tenía la obligación de hacer cosas, y por ejemplo, lo suyo era escribir poesía. Y eso es por lo que conocemos a Omar Khayyam, ¿no? Omar Khayyam era una persona que escribe hoy, digamos, desde el existencialismo, ¿no? Y ha influido en los poetas malditos como Rimbaud y Baudelaire. Sin embargo, hay otros personajes. Por ejemplo, aquí me he traído a Avicena. Es un personaje cuya vida y milagros pues es verdaderamente notable, ¿no? O sea, es un aventurero en estado puro. Fue llevado a la novela con un éxito para mí un poco relativo, la novela de Magadón, El médico y tal, y que, bueno, entre los estereotipos de este señor, que fue médico, que fue aventurero, fue una mente preclara, fue gobernador de Jabadá, acompañó a Emir y huyó de la cárcel, una cárcel donde le metieron disfrazado de derviche. Sin embargo, sus aportaciones médicas quedaron recogidas en una obra enciclopédica llamada El Canon, que sirvieron a generaciones de médicos hasta el advenimiento de la medicina renacentista. Él hablaba de la paz espiritual, de la dieta y de la vida sana, todo lo cual son conceptos totalmente actuales en la medicina. Una emanación de las raíces profundas de Irán, el apoyo de que estamos en un país con varios milenios de historia, son sus restos arqueológicos y de similar importancia en los que se encuentran en Mesopotamia o en la ribera del Nilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Irán tiene ciudades que son verdaderas bellezas, que merecen la pena porque son libros de historia, ¿no? Una de ellas es Yazd, una ciudad nacida en medio del desierto, que tiene una arquitectura única en Irán, a quien la ha conocido, se distingue del resto por sus soluciones imaginativas a la hora de enfrentarse a un medio tan hostil, ¿no? Otra ciudad, por ejemplo, que merece la pena ir para quien quiera reconocer el país, pues es Isfahán, ¿no? Isfahán fue la capital del Imperio Persa en varias ocasiones y es ejemplo máximo del talento y de la creatividad del arte islámico, ¿no? Sus bazares, la plaza del imán, los palacios safávidas, las mezquitas recubiertas de azulejos, son verdaderas joyas del arte islámico que a día de hoy permanecen incólumes. Ya veremos si los vientos de la guerra no acaban, porque es un país que está rodeado por todos lados, ¿no? En el libro constato que Irán es un país que está abocado desde siempre, el hombre iranio es un hombre que está abocado desde siempre de una manera particular hacia la trascendencia. Irán ha sido cuna de algunas de las religiones más interesantes y más antiguas del planeta. Como decía bien Gustavo, en Irán y en la India también se puede ver la única comunidad
comunidad zoroastriana. El zoroastrismo es un monoteísmo, aunque siempre se ha dicho que es dualismo, no es un dualismo, es un monoteísmo. El dios del bien, Ahura Mazda, vencerá en el final de los tiempos al demonio Animán, gracias, y en ese sentido es un monoteísmo. Pero es una religión que ya los aqueménidas tenían como la religión del Estado, ¿no? En este sentido, los zoroastrianos mantienen el culto al fuego. Pero no es el fuego como un ente al que hay que rendirle adoración, es que el fuego disipa las tinieblas de la ignorancia. Los sacerdotes zoroastrianos pues tienen siempre el fuego eterno, como se puede ver en el santuario que hay en Yazd, pero también los hay en otros sitios. Es una comunidad muy respetada, es una comunidad pequeña, pero muy respetada, muy querida, que tiene el gran predicamento en Irán, ¿no? En efecto, Irán, como también ha señalado Gustavo, es respetuoso con todas las religiones, y ello a pesar de lo que se difunde urbi et orbi, ¿no? Que es un estado integrista donde o eres musulmán y chiita o te acaban colgando una grúa. Eso no es cierto, eso es falso. O sea, de hecho, es rigurosamente falso. Yo he estado en sinagogas, he estado en templos del fuego zoroastrianos, he estado en iglesias cristianas armenias y caldeas, en mezquitas alawíes, porque todas las religiones en Irán no es que estén permitidas, es que están protegidas por el Estado. Y hay una representación parlamentaria en el Majlis, en el Parlamento iraní, de cada una de las religiones en función del porcentaje de personas que son. Es decir, 1 o 2 diputados, no hay más. Pero es cierto que están protegidas. Bien distinto de lo que ocurre, no muy lejos de Irán, donde el mero hecho de que tú hagas proselitismo o tienes una prenda que te identifique con una religión distinta a la del país supone castigos tremendos. O sea, castigos desde azotamiento a ser, no sé, latigado, etc., ¿no? Pero Irán es el país chiita por referencia. O sea, si Irán es conocido universalmente es porque es el referente del chiismo. De la misma manera que, pues, por ejemplo, España o Irlanda o Polonia fueron el referente del catolicismo, Suiza del calvinismo, etc. Irán es el referente del chiismo. No es el único estado chiita, pero sí es el más numeroso y el más importante. El chiismo es la dicotomía entre chiismo y sunismo es algo que yo me doy cuenta que en Occidente la gente no entiende y se hacen un lío cuando personas eruditas, personas con conocimiento, como el coronel Pedro Baños, que nos acompaña, etc., otra gente da charlas en televisión, se parte del hecho de que la gente ya sabe que chiismo y sunismo son distintos, pero es que en realidad yo creo que aquí importa poco, son monos. ¿Sí? Básicamente hay una reducción a este trazo grueso, entonces son monos, ¿no? Bueno, pues este es muy importante, hay que comprender que en ese tema es donde se origina una serie de guerras que se han ido solapando y que si no se entiende esto es muy difícil llegar a comprender lo que ocurre aquí, ¿no? El chiismo es un cisma y es un cisma similar al que ocurrió en la religión católica con los ortodoxos o el que ocurrió a la Iglesia de Roma con los protestantes, ¿no? Esto ocurrió a la muerte de Mahoma cuando Mahoma designó a un heredero que era su yerno, que era Ali. El califa Abu Bakr no reconoció, porque dijo que Ali era demasiado joven e inexperto y que la comunidad, la comunidad de creyentes, tenía que ser guiada por gente mucho más sólida. Así hasta 4 califas, hasta que finalmente Ali fue el 4º califa bien guiado y los califas omeyas de Damasco, pues esto lo rechazaron y Ali fue ejecutado. En ese momento nació el chiismo, que significa, chiismo viene de la palabra Shia es facción de Ali. En ese momento una comunidad musulmana se separa de la otra. Una reconoce lo que se llama la casa del profeta
que es los descendientes en línea directa del matrimonio habido entre la hija de Mahoma, Fátima y Ali, que generan una línea genética, un linaje que se extiende 12 personas, pero en el tiempo solo dan 200 años, aproximadamente, no. En ese momento hay esa diferenciación. Esto se agudiza más cuando el cuarto imam, que es el imam Hussein, es el tercero. Imam es el tercero, o sea, Hussein es el tercero. Es asesinado en Karbala. El asesinato suyo, su martirio es la palabra que hay que utilizar en este contexto, las execciones que se hizo con su cadáver, que fue mutilado, pisoteado por los caballos, etc. Eso hace que la comunidad chiita y la sunita sean ya absolutamente irreconciliables. En ese momento, esas dos comunidades se odian por una intensidad que es prácticamente imposible reconciliarlas, ¿no? Entonces, el chiismo se basa en la descendencia de Ali y de sus descendientes. Estos 12 descendientes, el chiismo se llama, es un islam duodecimano de 12 imames. El chiismo se basa en que los imames, que son los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc., hasta 12 de los hijos de Ali y de Fátima, son personas que están investidas de infalibilidad para guiar a la comunidad de creyentes. Interpretan correctamente la ley islámica y están por ello exentos de error y de pecado. Y esta es una diferencia fundamental con el Islam sunita. La otra diferencia fundamental es que en el sunismo se mantiene que cualquier persona puede interpretar el Corán. Cualquier persona que sepa leer puede dirigir la oración. Y cualquier musulmán lee el Corán, y en ese sentido es una religión democrática. Todo el mundo puede entender lo que está escrito, porque está escrito para personas que no tengan mayor erudición. En el chiismo no ocurre así. En el chiismo se entiende que sí, existe esa lectura superficial, pero hay 7 niveles por debajo de interpretación al que solo se llega con estudios teológicos profundos. Y esos estudios teológicos profundos solo los tiene quien estudia en las facultades de teología, mayormente la Ciudad Santa de Com, etc., y llega a un conocimiento, a ese conocimiento profundo. Eso es un esoterismo dentro del Islam que le diferencia del sunismo, porque esto lo que genera en última instancia es un clero marcado por los ayatolás y grandes ayatolás que en el sunismo no existe, ¿no? Entonces esto es una diferencia que es fundamental, ¿no? Luego, ahora quiero comentar lo que es hacer un acercamiento a la historia de Irán. Esto digamos que es unos aspectos culturales, ¿no? La llegada de los arios a la meseta de Irán en el segundo milenio antes de Cristo, según en el Caspio, según la teoría astrónomo o según Romualdi desde el Vístula, hace que en Irán declinen, suben y bajan diversos imperios a lo largo de la historia, ¿no? Uno de ellos, el más importante y el primero, es el imperio aqueménida. Es el primer imperio transcontinental de la historia. No es el primer imperio, pero sí es el primer imperio transcontinental, porque se extiende por 3 continentes. Este imperio, que lo funda Ciro II, es un ejemplo de tolerancia para con los pueblos sometidos y merced a un eficaz sistema de carreteras que mantenían comunicadas aquellas gigantescas extensiones. Los nombres de sus reyes nos han llegado hasta hoy, ¿no? Son Ciro, Darío, Artajerjes, Cambises, etc., ¿no? Levantaron fastuosos palacios que evidenciaban su poder, ¿no? Por ejemplo, en los frisos de Persépolis, en la Padana, pues se observan a los embajadores de todas las regiones de aquel vasto imperio, regiones que ahora mismo no nos suenan ni los nombres, ¿no? La Bactria, la Corasmia, la Sogdiana, Gándara, Aracosia,
y otros rincones exóticos que ahora mismo estarían ubicados en el Tayikistán, en China, etc., ¿no? Todos estos se ve en el friso, en la pagana de Persépolis, llevando los tributos al Shah, que es el rey de reyes, ¿no? El sucesor de este imperio fue el imperio sasánida, otro gran imperio que se extiende prácticamente por el mismo territorio y que tuvo una duración de 40 años y cuyo principal rival fue el Imperio Romano, con el que batalló largamente, y que, por ejemplo, en esta foto que vemos al emperador Sapor I, este está en el yacimiento de Nasser Rostam, la tumba, como si dijéramos el Valle de los Reyes de Irán, donde están las tumbas de los reyes aqueménidas, pues este bajo relieve se ve tras o al lado del emperador a dos emperadores romanos, Valeriano y Filipo el Árabe, rindiendo de pleitesía porque les había derrotado. Derrotó a alguno más, también derrotó a Juliano el Apóstata y tal, ¿no? Pero quiere decir que el imperio persa era el imperio que estaba siempre en colusión con Roma y luego con el imperio bizantino, heredero del imperio romano, y ello por la hegemonía del estado tapón que existía en aquel entonces, que era Armenia, ¿no? La idea imperial quedó latente, luego se entra en una marea de dinastías medievales, por ahí pasa Tamerlán, pasa Genghis Khan, arrasa las ciudades, las mortandades son y tal. Pero la idea imperial permanece en Irán, aunque ya no es nada más que un imperialismo en lo cultural, hasta la llegada de la última dinastía verdaderamente que se recuerda y que se quiere ver, es la dinastía safávida, ¿no? La dinastía safávida es querida en Irán sobre todo porque impuso el chiismo como religión oficial del Estado. Y esto es un hito en la historia de Irán, ¿no? La situación privilegiada de Irán, con ribera a dos mares, en el centro de una encrucijada de rutas comerciales y paso obligado tanto hacia Europa como hacia Asia, ha significado que las grandes potencias hayan rivalizado por el control de este territorio, ¿no? Entonces Irán en el siglo XIX se convierte en objeto del deseo de los imperios emergentes en aquel entonces. Y aquí estamos hablando del Imperio Otomano, llamado el hombre enfermo de Europa, pero entonces con ingentes cantidades de recursos militares, recursos de población y recursos económicos que soñaban con ampliar su esfera de influencia en esta zona, ¿no? Luego está el Imperio Ruso, que desde el norte, con el emperador, con el zar Alejandro III, se quería abrir paso a través de Samarcanda hacia el Turquestán, el Uzbekistán, también Armenia y el Azerbaiyán. Y por último el Imperio Británico, que quería, desde su joya de la corona del imperio que era la India, defender el retropaís ampliándose en el Baluchistán. Entonces aquí vemos que el imperio, esta línea roja, marca la línea de demarcación de influencia rusa, esta línea azul marca la influencia del imperio británico, y aquí en medio queda una zona de nadie, nominalmente creada la fantasía de un país, que era propiamente lo que gobernaba, la gobernanza del Shah, pero también eso era falso, porque en tanto que el imperio soviético soñaba con extenderse a los estrechos de los Dardanelos y de Bósforo, los ingleses decían, pues yo me quedo con el resto de Persia, y de esa manera pues a lo mejor puedo a mi emperatriz Victoria coronarla también emperatriz de la India. Esto es lo que se llamó, hace que surja el concepto de geopolítica. Aquí es donde nace la geopolítica. Ha existido siempre, porque siempre la política ha estado inextricablemente unida a la geografía. Pero aquí es cuando verdaderamente se hace mayor de edad, ¿no? Es lo que se llama el gran juego. El gran juego es la pugna entre rusos e ingleses por el Asia Central, en un arco que va desde el Tíbet hasta la misma Persia, ¿no? El foco realmente era Afganistán. El que controlaba el Afganistán es el que controlaba la meseta de Asia Central. Pero tuvo sus implicaciones en Persia, ¿no? En 1907, el almirantazgo británico decide introducir el petróleo
como combustible de la Home Fleet, de la Real Marina Británica. En aquel entonces el Lord del Almirantazgo era el sulfuroso Winston Churchill, y esto supuso que Inglaterra se pusiera a buscar petróleo allá donde pudiera encontrarlo, ¿no? Entonces hay un señor que se llama William Knox Darcy, que es un gentleman de la City que consigue arrancar al Shah de Persia una concesión petrolífera sobre 2/3 de Irán, a cambio de una minucia en libras que fueron mayormente al bolsillo del Shah. Esto dejó, bueno, ahí nace la Anglo-Persian Oil Company, que traería tantos problemas, más brevemente veremos ahora, y que supuso que Inglaterra se consolidara en los recursos energéticos del país, ¿no? Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Persia se declara neutral, pero esto no es tenido en cuenta por las potencias que están en liza. El Reino Unido sueña con desmembrar el Imperio Otomano y aplicarle Mesopotamia, actual Irak, y los rusos sueñan con ampliarse en la zona de los estrechos y del Cáucaso, ¿no? Las tropas otomanas mandadas por militares alemanes infligen grandes derrotas tanto a rusos como a ingleses, y sin embargo los imperios centrales al final perdieron la guerra y Persia se vio sometida de nuevo al dominio de los ingleses, que ya estaban en la India y ahora en Mesopotamia. Y desde ahí controlan todo el Pérsico, que ha adquirido una importancia capital. En 1921 los ingleses dan una vuelta más de tuerca y obligan a un vitriólico coronel de cosacos, Reza Jan, a que mande al Shah, un hombre débil, un hombre que no tenía fuerza para llevar las riendas de ese país tan bullente y tan complicado, y le manda al exilio a Francia, donde puede vivir en la Riviera y dedicarse a lo que quiera, sin preocuparse nada. Morirá a los pocos años de una dieta de adelgazamiento, curiosamente. Reza Jan se proclama Shah, instaurando la última dinastía persa, que es los Pahlaví. Pahlaví es un nombre de reminiscencias aqueménidas, y que este se lo saca de la manga, porque este señor no tenía sangre azul, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Reza Shah lo que pretende es introducir reformas como las que está introduciendo Ataturk en Turquía. Ataturk ha puesto al sultán en la calle y está haciendo las reformas necesarias de un Estado totalmente obsoleto y que tenía una disfunción a todos los niveles. Reza Jan pues entra en colusión con los clérigos, porque a las mujeres les arrancan los velos, pero manda gente a las universidades a que vuelvan con conocimientos para educar al país, y bueno, pues introduce elementos novedosos, pero es tan novedoso que ya empieza a plantearse que el contrato leonino que se tiene en Persia con la Anglo-Persian Oil Company hay que revisarlo. Y eso los ingleses no lo van a permitir. No se da cuenta Reza Jan que está mordiendo la mano que le da de comer, la mano que le ha puesto allí. Pero aquí hay un elemento interesante, y es que hay una pugnante y moderna Alemania nacionalsocialista que está entrando en el escenario internacional. Reza Jan ve con buenos ojos en la Alemania nacionalsocialista, porque los alemanes, primero que habían llevado los ejércitos turcos en la Primera Guerra Mundial con éxitos. Habían derrotado en Gallipoli, habían derrotado en otros frentes y tal, y los alemanes tenían buen cartel en esa zona. Además, los alemanes habían construido el ferrocarril Constantinopla-Masón, que podía llevar en muy poco tiempo un ejército alemán desde Hannover hasta las puertas casi de la India en 8 días, sin tener que embarcarlo y recorrer todo el continente africano, ¿no? Entonces, los alemanes tenían fama de personas competentes, ingenieros, etc. También eran arqueólogos. Ellos son los que descubrieron las ruinas de Troya, ellos son los que pusieron de manifiesto las ruinas sumerias, etc. y tal, ¿no? Tenían muy buen cartel.
Y Rezaian pues empieza a considerar que necesita una vía de comunicación en el país que está muy mal comunicado. Es un país de grandes desiertos, imponentes cordilleras, es un país que está con un déficit de comunicaciones que hace imposible llevar regirlo y tener las provincias en disposición de actuar en unidad. Lo que se necesita es un tren. Y se propone construir el tren transcaspiano. Este tren será fatal, será la sentencia de muerte de Rezaian. ¿Por qué Rezaian encarga este tren que nace en el Caspio y llega hasta el Pérsico, atravesando enormes montañas, desiertos, quebradas, barrancos, etc. Pero es una obra absolutamente necesaria y se va a encargar a los alemanes. Los alemanes son unos ingenieros, siempre lo han sido, tienen una maquinaria excelente y llevan el tren, lo diseñan y lo llevan a efecto en un tiempo récord. Antes de la fecha de entrega, el tren ya estaba hecho. Con lo cual, esto despierta las suspicacias en las cancillerías, sobre todo soviéticas, estamos hablando del año 34, 35, 36, y británica, que ya está en Mesopotamia y está en la India. Entonces, de repente ellos ven con muy mala espina que Persia esté basculando del lado de Alemania. En efecto, como dice Gustavo, y lo señala en su libro, el Shah tiene incluso una gentileza para con Adolf Hitler, al que él le reconoce que es un personaje que está imbuido de carisma. Y cambia el nombre al país, actualmente hasta ese momento, Persia, por el nombre de Irán, literalmente país de los arios. Claro, un país en Alemania que proclama pues que la raza aria es la cepa vigorizante de esa región, y en el otro estado pues no podían por menos que acabar entrando en contacto, ¿no? El ministro Ribbentrop. Nico, que te estás bien en la vida, nos van a echar en 5 minutos y tenemos que comprarte el libro. Sí. Gracias. No, nos tenemos que ir más. Pero bueno, en efecto, yo lamento que me haya extendido tanto, porque realmente el nudo gordiano de la explicación no estaba aquí. No estaba aquí, sí. Bueno, vamos a pasar este señor Mossadegh, este señor es el Shah. Menos mal que Gustavo ha hecho la aplicación que yo ya no voy a poder dar. Esto es el armamento que compró el Shah para hacerse el gendarme de Oriente Medio. Aquí tenemos Khomeini, que es la persona que lleva la revolución a cabo, en la crisis de los rehenes, en el frente en la guerra Irán-Irak, una guerra que tuvo un coste insoportable para Irán de 800.000 personas, para Irak de 400.000, y Irán no perdió la guerra. Irán ganó la guerra tanto que no la perdió, cuando todo estaba planificado y pensado para que la perdiera. Irak perdió la guerra tanto que no la ganó, dado que la acreción de fuerzas, de países, de apoyos diplomáticos, etcétera, que ayudaron. La condenación de Saddam fue esa guerra, porque acumuló tales deudas que 2 años después se vio obligado a invadir Kuwait, y eso fue lo que le llevó finalmente a la horca. Con la llegada de Ahmadinejad, esto sí me interesa comentarlo, porque esto es donde entramos, ¿no? Ahmadinejad soportó las críticas de ser un antisemita, de ser un antijudío, y esto es literalmente falso. Todos los países árabes son países semitas. Israel es uno más de los países semitas. Cuando se dice antisemita, uno piensa que es antijudío. Bueno, pues no. Toda la rama semita incluye Jordania, Arabia, Kuwait, Emiratos, Siria, etcétera, etcétera. Israel es uno más. En ese sentido, hay una minoría importante de árabes en Irán, en la zona del Khuzestán. Irán lleva conviviendo con ellos. Se dice que es antijudío, también es falso.
hay una comunidad importante de judíos y muy influyente que ha ido languideciendo porque se han ido yendo a Israel, pero que existe y que tiene su representación parlamentaria, como hemos visto. Entonces, ni es antijudío ni es antisemita, puede ser antisionista. Siendo el sionismo la política imperialista de un Estado en un entorno donde no se le esperaba. Y con una manifestación expansiva en lo económico, en lo militar, etc. En ese sentido, puede ser. Bueno, Ahmadinejad laceró profundamente a Israel organizando una conferencia revisionista en la cual pues, se hablaba del Holocausto, iba gente, pues, Roberto Bisón, etc. Y esto levantó ampollas en Israel porque realmente nadie se atreve a hacer esto. Entonces, Ahmadinejad se convirtió en la bestia negra de Israel. Israel comenzó en ese momento una operación de acoso y derribo contra Ahmadinejad y le acusó de estar construyendo armamento atómico con el único plan de un holocausto sobre Israel. Esto es falso porque Irán nunca ha tenido esa capacidad militar y porque llevarlo a cabo implicaría la aniquilación definitiva de Irán a manos ya de la comunidad internacional. No solamente de Israel, que pudiera de una manera unilateral llevar a cabo una represalia, es que la ONU en ese sentido actuaría de una manera expeditiva. Entonces, Irán se vio sometido a un régimen de sanciones que lastró su economía, que impidió el desarrollo y llegó el momento con el presidente, el último mandato del presidente Obama y la llegada del presidente Rouhani, en el que se abrió la posibilidad de llegar al acuerdo nuclear y desbloquear esta situación que a ninguno de los dos interesaba. Finalmente, las conversaciones llevadas en Ginebra y en Lausanne han cristalizado en un acuerdo con el cual Irán renuncia a una serie de instalaciones nucleares que no a la posibilidad de seguir teniendo industria nuclear, dado que es signatario del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, ¿no? Esto a Israel no le ha gustado nada, lo denuncia, dice que con el futuro Irán acabará teniendo armas nucleares. Por otro lado, Irán está implicado en los conflictos que se están gestionando en la zona. Las llamadas revoluciones de color, más en concreto la de Siria, ha hecho que Irán tenga que acudir al frente de batalla porque el fuego se acerca demasiado a sus fronteras, ¿no? Tanto en Irán como en Siria. En Siria ocurre que yo creo que el objeto de deseo, la bestia a cazar en la cacería, no era tanto la revolución de color que acabara con Bashar al-Assad, cuanto dejar aislado a Irán sin aliados en la región, y Siria es el principal aliado suyo en la región. Para otra conferencia, o si quieren ustedes, lo pueden leer en el libro, las diversas lecturas que los países que han entrado en esa guerra, ya sea Turquía, Arabia Saudí, Israel y Estados Unidos, los intereses espurios que tienen ellos en esta guerra. Finalmente, Irán ha cumplido los acuerdos, le liberan 135.000 millones de dólares y ello supone que un montón de países que antes no querían tener trato con Irán, ahora están dispuestos a negociar. García Margallo, nuestro ministro, era el primero que dio el paso al frente. Pero no son. Siemens quiere vender motores, Mercedes quiere vender camiones, sea trenes de alta velocidad por todo el país, se está esperando. Irán es el país hegemón en la región y está llamado, está necesariamente condenado, porque es la geografía, a ser el país con el que hay que contar para cualquier restablecimiento del statu quo, de la pacificación en la zona. Se ha intentado hacerlo sin él y los resultados ya hemos visto cuáles son. Entiendo que un país con la solvencia de Irán es un país con el que hay que contar para que el orden futuro, el orden internacional, pueda ser definitivamente un orden de paz y de justicia. Esta es la tesis del libro. Lamento haberme extendido más en otros aspectos. Me gustaría que pudiéramos haber tenido una pequeña pregunta, unas pequeñas charlas, pero a lo mejor no hay tiempo, por lo que veo hay poco tiempo. Si hay una pregunta quizá, o dos, yo la admito, pero será breve. No, o sea, una pregunta, no una opinión. Una pregunta, por favor. Una pregunta rápida. Trump, que es alguien bastante interesante y que aparece mucho en los medios,
Sí, Trump, presidente Trump, la administración Trump, parece que quiere tumbar precisamente el acuerdo al que usted ha hecho referencia, ¿no? que parece que es lo más interesante que ha hecho la administración Obama, ¿no? ¿Cuál es su valoración de la posibilidad de que la administración Trump tire por tierra este acuerdo al que se ha llegado con tanta... Sí. Esa es... Vamos a ver, es que tenemos una incógnita. O sea, Trump está empezando, no se sabe un mes y nos sorprendía por qué extraños. Creo que los analistas más conspicuos no saben ubicarle. Con todo, yo creo que este señor pues, tiene unas consignas electorales y luego la Realpolitik le lleva por otro lado, ¿no? Dijo que iba a poner la capital la embajada de Estados Unidos en Jerusalén y ya se ha tirado para atrás. Alguien le ha dicho que el acuerdo de Irán no se puede romper porque el acuerdo de Irán está firmado en lo que se llama 5+1 Irán. Y los 5 son los 5 del Consejo de Seguridad. El 1 es Alemania, que sueña con vender a Irán todo, y el otro es Irán. Entonces no es que Estados Unidos lo quiera romper unilateralmente. Él dice que es un mal acuerdo como se lo dice Netanyahu. Pero es el único acuerdo posible. En todo caso, si tú rompes ese acuerdo, probablemente acabarías entrando en colusión con otras potencias, con otros aliados, con otras políticas que al final van a desaconsejar esa política. ¿Que le gustaría? Sí. ¿Que hará sanciones a título particular para agravar y lastrar la economía iraní? Seguro. Pero que el acuerdo, en sus líneas generales, no se va a romper, yo estoy convencido. Pero, insisto, este señor es impredecible, acaba de llegar, aunque yo creo que poco a poco va entrando en la dinámica de lo que es un presidente, lo que se espera un presidente, que puede ser más o menos sulfuroso, pero que al final va a ser un presidente al uso, ¿no? Y bueno, pues nada, yo doy aquí terminada la conferencia. Si alguien quiere comprar algún libro, ahí está a disposición de ustedes a 18 euros. Agradezco mucho la visita, me gusta encontrarme con amigos y espero que haya sido de utilidad para vosotros.